Hola, el día de hoy estudiaremos el tema La vida en Europa durante la Edad Media. Los propósitos son: conocerás qué era el feudalismo, los señores, vasallos y la monarquía feudal, las principales actividades económicas durante la Edad Media y la importancia de la Iglesia durante este periodo. Comencemos. Esta es la zona geográfica que estudiaremos, Europa. Como recordarás, el Imperio Romano había sido dividido en dos, Imperio Romano de Occidente e Imperio Romano de Oriente, debido al constante ataque de pueblos bárbaros y también para facilitar su administración. Sin embargo, en el año 476, el Imperio Romano de Occidente fue derrotado por el pueblo bárbaro de los germanos, y es ahí cuando comienza la Edad Media. Al ser derrotado el Imperio Romano de Occidente, este se fragmenta en diferentes reinos. Sin embargo, estos reinos entran en conflicto y es el reino de los francos quien resulta triunfador, al mando del emperador Carlomagno, quien hace un imperio. Sin embargo, al morir, nuevamente ese territorio se divide en diferentes reinos. Y es ahí donde surge el feudalismo, en el siglo X. Y fue un sistema en el que los reyes y la nobleza eran propietarios de las tierras. Apareció principalmente en Francia, Alemania, Italia, Inglaterra y España. Antes de conocer acerca del feudalismo, veremos algunos términos. Un monarca era el rey. La nobleza era la clase social formada por las personas que tienen un título nobiliario concedido por el rey o heredados por sus antepasados. Esas personas eran muy allegadas al rey y tenían privilegios que la mayor parte de la población no. Imagina que tenía derechos que los demás no tenían, por eso se dice que tenían privilegios. Los vasallos era la persona que servía y se encomendaba a la protección del señor feudal. Y finalmente, diezmo. El diezmo era un impuesto que los fieles entregaban a la iglesia. En aquel entonces, el diezmo correspondía al 10% de la cosecha. Es por eso que se llamaba diezmo. En el feudalismo, los reyes repartían entre sus vasallos grandes extensiones de tierra, llamados feudos, pero esas extensiones se las otorgaban a los nobles, a los que estaban más allegados o que tenían una mejor relación con el rey. El señor feudal poseía la tierra y la protegía, mientras que los siervos estaban obligados a obedecerle, servirle y pagar con sus cosechas. El señor feudal era el encargado de ese feudo, y es por eso que se le llamó feudalismo. Los campesinos, a cambio, recibían protección de los ataques y robos, ya que la Edad Media se caracterizó por constantes guerras. Al levantar la cosecha, la mayor parte era para el señor feudal y a la iglesia, en forma de diezmo, y el resto, que era la menor parte, era para mantener a sus familias. Es decir, los campesinos vivían en una situación económica no muy favorable. Y existieron diferentes clases sociales. Las veremos a continuación. En la parte superior de la pirámide encontramos al monarca o rey. Él era la máxima autoridad del reino y el propietario de las tierras. Al morir el rey, uno de sus familiares heredaba su trono. La siguiente clase social era el señor feudal. El rey le otorgaba grandes extensiones de tierra que trabajaban sus siervos y gozaba de varios privilegios por pertenecer a la nobleza. La siguiente clase eran los clérigos. Eran las personas que formaban parte de la iglesia. Había del alto clero, como los obispos,
y del bajo clero, es decir, los sacerdotes, los monjes y las monjas. La siguiente clase social eran los caballeros. Se les designaba caballeros a los guerreros que peleaban a caballo. En la Edad Media, los hijos de los nobles viajaban a otros reinos para conquistar premios y beneficios. Ellos se encargaban de la protección del reino. Y finalmente, en la parte más baja de la pirámide se encuentran los campesinos y siervos. Era el sector más numeroso de la población, se ocupaban de las labores del campo y sus viviendas eran humildes. Algunos campesinos eran libres y otros debían servir al señor feudal de por vida. No dejaremos de mencionar los castillos, que eran grandes construcciones hechas con piedra de un material resistente y regularmente en las zonas más altas. Esos lugares eran construidos estratégicamente para proteger al reino y al feudo. Ahí vivía el rey y el señor feudal. Los caballeros se encargaban de protegerlos si es que había alguna invasión, y los campesinos se refugiaban en él cuando había un grupo que los invadía. Las actividades económicas. Durante la mayor parte de la Edad Media, la principal actividad fue la agricultura. En aquel entonces las familias eran numerosas. El trabajo infantil era muy común. Un niño a los 10 años, sí, a los 10 años, podía realizar el trabajo de un adulto, mientras que las niñas, a partir de los 5 años, realizaban actividades domésticas. También existieron pequeños talleres artesanales donde se elaboraba ropa, zapatos y herramientas. Sin embargo, los nobles eran los que podían comprar artículos de mayor valor, como joyas, ropa fina y armas. También en aquel entonces existieron pequeños mercados y ferias. Fue en el siglo X que el comercio comenzó a aumentar y el intercambio mercantil con otras civilizaciones se hizo más frecuente, ya que los pueblos de Europa, los reinos de Europa, comenzaron a intercambiar mercancías con otros imperios, como el Imperio Bizantino, y también con civilizaciones del Medio Oriente y con la civilización de India, Persia y China. Pero en aquel entonces no había coronavirus. Finalmente veremos la importancia de la iglesia. ¿Recuerdas que los reinos bárbaros adoptaron la religión cristiana? Bueno, la Iglesia Católica poco a poco fue consolidando su autoridad y acumuló mucha riqueza. La máxima autoridad era el Papa, que residía en Roma. Y la Iglesia influía prácticamente en todos los ámbitos. Los obispos llegaban a ser consejeros de los reyes y a veces gobernaban ciudades. Podemos ver en la ilustración que está un papa coronando a un rey. En los monasterios se copiaban y se conservaban los libros. Es decir, que ellos desarrollaron o tuvieron un papel importante dentro de la cultura, ya que permitieron que los conocimientos que hasta ese entonces habían sido descubiertos y registrados en libros no se perdieran. La Iglesia fundó una institución, se puede decir, llamada la Inquisición, o más bien era una sanción, en el año de 1231. La Inquisición juzgaba e imponía sanciones, incluso la pena de muerte, a todos aquellos a los que cuestionaran a la Iglesia Católica o que no compartieran sus principios o creencias. Y tenemos ahí en las imágenes algunos de los castigos impuestos. En esta época de la Edad Media, la Iglesia adquirió tanto poder que controlaba prácticamente todo. Como lo vimos, llegaba incluso a gobernar.
También durante la Edad Media, la educación no tuvo un realce importante, ni el desarrollo de la ciencia, ya que la mayor parte de la población era pobre y al rey le convenía que la gente no estudiara. Bien, hemos llegado al final de este video, espero que te haya servido y hayas aprendido más sobre la Edad Media. Hasta la próxima.